Gracias por acompañarnos a todos ustedes. Les recuerdo que el chat está abierto para cualquier duda o comentario que tengan. Y aquí en los espacios que nos dé Laura, con gusto lo nombramos y para que todo quede súper claro. Les cedo la palabra a Laura y pues comenzamos. Muchas gracias. Gracias, Celina, y gracias a Fundación de Acero siempre por la invitación, por contar con nosotros y depositarnos tanta confianza. Gracias a ustedes por participar. Y bueno, comentarles que una disculpa si no me escuchan del todo bien, ando un poquito agripada, pero bueno, esperemos que todo muy bien para la exposición. Les pediría que cuando tengan alguna duda, tomen la palabra, abran su micrófono, levanten la mano, hagan sus preguntas en el chat. Es un tema un poquito complejo. Ya les iremos contando pues todas las diferencias que hay entre un beneficiario y otro, que a veces no nos quedan del todo claras. Y entonces, pues simplemente sería muy bueno que ustedes puedan participar y puedan, pues de verdad, decirnos cuáles son las dudas que les van quedando, cuáles son las situaciones que van viendo dentro de sus organizaciones para poderlos ayudar y asesorar de la mejor forma, ¿no? Igual les vamos a estar compartiendo algún material adicional, después se lo enviaríamos a Celina para que lo comparta con cada uno de ustedes, para que igual puedan ahondar en el tema, puedan tener formatos para también llenar la información de los beneficiarios controladores. Y bueno, pues vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve, ¿no? Sí, sí se ve todo bien. Perfecto. Entonces, bueno, yo soy Laura Santana, supongo que ya me conocen un poquito de otras conferencias que hemos dado. Soy abogada en Coeo Consultores, soy especialista en cumplimiento de ley antilavado y bueno, también pues esta parte fiscal de todo el tema del beneficiario controlado. Haciéndoles un poquito la historia y comentándoles un poco acerca de los antecedentes de por qué existe el beneficiario controlador, tenemos que remontarnos a que en el año 2000 México pasó a formar parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, como también lo conocemos. Este Grupo de Acción Financiera Internacional es un grupo al que pertenece México, pero no porque sea un convenio internacional y tenga efectos vinculantes, sino porque cuando tú perteneces a este grupo, se supone que cumples con unos estándares internacionales de que en tu legislación interna, pues tienes asumido una serie de obligaciones, de regulaciones para pues el combate al financiamiento al terrorismo, al lavado de dinero, la prevención del lavado de dinero y también la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, como México pertenece a este grupo, pues este grupo tiene 40 recomendaciones publicadas. Y pues cada uno de los países que pertenecen al grupo, pues tienen que seguir todas esas recomendaciones dentro de dentro de su legislación interna. México, cuando fue en el año 2018-2019, que fue la última evaluación mutua realizada por el GAFI, es decir, por miembros del GAFI que vinieron a México a evaluar cómo estaba en el cumplimiento México respecto al tema de las recomendaciones del GAFI, México, digamos que tuvo en la mayoría de las 40 recomendaciones, las tuvo aprobadas bien, otras como que aprobadas pero con alguna deficiencia, y tuvo una donde tuvo una calificación de incumplimiento. Justo fue en la identificación del beneficiario final, porque en el GAFI no le dicen beneficiario controlador, en esas recomendaciones aparece como beneficiario final. ¿Qué significa esto del beneficiario final? Pues el beneficiario final para las recomendaciones del GAFI, pues es la persona que se va a beneficiar directamente con la realización de un determinado acto.
Les pongo un ejemplo. La venta de vehículos de uso, ¿no? Ya sea de cualquier tipo de medio de transporte, ¿no? Si yo lo compro, pero por ejemplo lo compro yo, pero es para que lo use mi mamá, pues entonces la beneficiaria final va a ser mi mamá, no voy a ser yo, porque yo lo estoy comprando, puede que quede a mi nombre, pero quien se va a beneficiar directamente no es que vaya a ser yo, va a ser mi mamá. Entonces, justamente eso es en lo que consiste el beneficiario final. Y México tenía la gran deficiencia de que lo tenía implementado, digamos, el tema del beneficiario final con la figura del beneficiario controlador en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, que es la ley antilavado. Sin embargo, en materia fiscal no lo tenía implementado. Y es cuando en el año 2022 entra a partir del 1 de enero esta nueva regulación, que es una nueva obligación para todas las personas morales, y ya les comentaremos de qué va. Es una obligación que la tenemos entonces en materia fiscal, también la tenemos en temas de ley antilavado, desde una forma diferente. Por eso es que nosotros decimos, digamos que la intención de la normatividad interna de nuestro país es sí tomarla como que va a ser una misma persona, es decir, el beneficiario controlador se va a considerar como una figura común tanto en materia fiscal como en materia de cumplimiento de la ley antilavado. Sin embargo, como la ley antilavado, su entrada en vigor y su última publicación fue en el 2013, y ha tenido ciertas actualizaciones, pero no en materia de beneficiario controlador, pues la figura no está exactamente igual. Por tanto, no es la misma obligación al día de hoy, aunque la intención de las legislaciones sea considerarla de la misma forma, no la podemos considerar de la misma forma por la redacción que tiene el día de hoy la ley antilavado. Por eso es que nosotros proponemos que ustedes observen las diferencias, puedan entender de qué va cada uno de estas obligaciones de identificación del beneficiario controlador en ambas normatividades, y también darles algunos tips para el cumplimiento correcto y más expedito, porque en materia de ley antilavado a veces pensamos que tenemos que solicitar muchas cosas cuando realmente la obligación es mucho más sencilla que en materia fiscal. Entonces, nada, esa sería pues la introducción. Ya vamos a comenzar pues a entrar un poquito en materia y pues les digo, está programada la conferencia, bueno, el webinar para 1 hora y media. No obstante, si terminamos antes porque todos entendimos, pues por nuestra parte perfecto. Si necesitaran un poquito más de tiempo, también tenemos destinado pues que salgan de acá lo más claros posible. Les pediría que en lo que esté en la medida de lo posible puedan encender sus cámaras también como para ver sus expresiones, conocerlos un poquito, darme cuenta pues al foro al que nos estamos dirigiendo, que a veces sí los conocemos algunos. Entonces, pues que también se sientan con toda la confianza de que es un foro de confianza, de un foro de colaboración en el que ustedes pueden efectivamente pues tomar la palabra en el momento que lo estimen pertinente. Y si fueran a preguntar algo que lo vamos a decir después, no se preocupen, le contestaremos eso. Y si no, a lo mejor es una duda muy oportuna que otra persona puede tener la misma duda y tal vez no tiene pues la oportunidad de encender el micrófono, entonces que ustedes se sientan con la seguridad y la confianza de que no van a ser juzgados, por el contrario, lo que queremos es ayudarlos a que puedan entender lo más sencillo posible estas obligaciones, porque es un tema que para nosotros como especialistas lo vemos, digamos, muy de ABC, muy sencillo, pero sabemos que por la complejidad y como hay dos normas que le dicen de la misma forma, pero que hoy mismo no están concebidos ni regulados de la misma forma, pues trae mucha confusión. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos y vamos a comenzar justamente
con la identificación del beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación, por eso poníamos las siglas de Código Fiscal de la Federación, y de que también tiene su regulación en la resolución miscelánea fiscal. El año pasado, en la resolución miscelánea fiscal para el 2022, pues tenía una regulación, y este año en la miscelánea que salió en 2023, pues mantuvo la misma regulación, pues no tuvo variación ninguna. Esta, nosotros le ponemos acá nueva obligación, porque nos hemos dado cuenta que realmente para muchas personas es una nueva obligación, no saben que efectivamente existe esta obligación, ¿no? Es una obligación fiscal. Vamos a entender que el Código Fiscal establece obligaciones fiscales. La ley antilavado establece obligaciones administrativas. Ambas son similares, pero no van a tener la misma repercusión ni las mismas sanciones. Por eso es que es importante entender que la que estamos hablando ahora sí es una obligación fiscal. Y ustedes, si la mayoría son donatarias autorizadas, en el incumplimiento de estas obligaciones fiscales, sí puede conllevar incluso hasta una revocación de la donataria autorizada por incumplimiento de obligaciones fiscales. Cuestión diferente que no va a ocurrir nunca en materia de ley antilavado. Pueden incumplir todo lo que quieran en materia de ley antilavado, pero no les afecta en cuanto a la autorización de donataria, porque aplica sean donatarias o no, y van a tener sanciones administrativas. Pero aquí, además de las sanciones que puede traer esta obligación en materia fiscal, que puede ser una multa, también puede conllevar incluso la revocación de la autorización, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta nueva obligación fiscal para las personas morales? Fíjense que es para todas las personas morales. Por eso es que tenemos que incluir también a las organizaciones de la sociedad civil, sean donatarias o no donatarias, porque es para todas las personas morales. ¿Y en qué consiste? Pues es respecto a la identificación de los beneficiarios controladores. Vamos a ver primero qué cosa es la obligación y después vamos a ver qué es lo que nuestro despacho interpreta como beneficiarios controladores, porque hay, digamos que muchos conceptos o varía pues un poco la apreciación de qué entender por beneficiario controlador de despacho a despacho, pero nosotros le damos pues una interpretación amplia a la norma, perdón, justamente porque como las sanciones son elevadas, lo que queremos es que ustedes queden lo más protegidos posibles, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esta obligación? Bueno, que todas las personas morales van a tener que obtener y conservar como parte de su contabilidad y poner a disposición del SAT cuando ésta se lo solicite la información fidedigna, completa y actualizada de sus beneficiarios controladores. Por tanto, ya ustedes desde este momento, bueno, desde enero del 2022, ya deben contar con un expediente por cada uno de sus beneficiarios controladores. Y si el SAT se la solicita, ustedes tienen que entregarle la información. No es que ustedes la vayan a subir a algún portal, no. Ustedes como parte de los papeles de trabajo dentro de la contabilidad de la organización hacen una carpetita que diga beneficiarios controladores y por cada uno de los beneficiarios controladores ponen, por ejemplo, veo aquí me sale Patricia, Carla, Erika y me sale, bueno, unidas contigo, ¿no? Pongamos que se llama María, no sé, perdón. Entonces, ponen por cada una de esas personas que sean consideradas beneficiarios controladores una carpetita donde van a llenar el formatito con toda su información y además van a completarla con una documentación pues que va a comprobar que esos datos que le dieron efectivamente son los correctos, ¿vale? Entonces, ¿qué también puede pasar? Pues que también se podrá suministrar a autoridades fiscales extranjeras que tengan tratados con México previa solicitud. Y uno de los ejemplos que nos pone la normatividad es que el Grupo de Acción Financiera Internacional
puede solicitarnos justamente la información acerca de los beneficiarios controladores. Y si se dan cuenta, justo tiene que ver con lo que yo les decía del incumplimiento que le vieron a México en 2018-19, justo que no contaban con la obligación de identificación del beneficiario controlador, o que se estaba apreciando que era una de las obligaciones donde no se estaba exigiendo tanto pues a los contribuyentes el tema de la identificación. Y también tenemos que tener en cuenta que en caso de que cambie algún dato personal o cargo de dirección, administración dentro de la organización de la persona considerada como beneficiario controlador, debe actualizarse dentro de los 15 días naturales siguientes. Por tanto, si Erika me dice, cambió mi estado civil, Erika tiene que notificarlo dentro de los 15 días siguientes para que se pueda hacer la modificación. Y perdón, Erika, que los esté tomando ustedes como ejemplo, pero para que se pueda entender un poquito mejor, ¿no? Erika, entonces, me tiene que notificar a mí, que a lo mejor soy la contadora o la administradora, la persona encargada de conservar estos expedientes, me tiene que notificar que efectivamente cambió su estado civil y nos tiene que dar, por ejemplo, el certificado de divorcio, ¿no? Entonces, ya con ese certificado de divorcio, nosotros hacemos constar en el formatito su cambio de estado civil y adjuntamos al expediente su certificado de divorcio, ¿vale? ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, continuamos. ¿Qué es para nuestro despacho? Y ahí les digo nuestro despacho porque hay muchos asesores que dicen que solo son los asociados activos, o que solo son los consejeros, o que solo son los representantes legales, o que son determinadas personas, ¿no? Nosotros tenemos una concepción de qué entender por beneficiario controlador más amplia. Y aquí hacemos digamos, como que un híbrido entre la conceptualización que nos hace la ley y nosotros pues le vamos diciendo que es para nosotros el beneficiario controlador. En pocas palabras, el beneficiario controlador para nosotros es, y les pido que vayan tomando nota, los asociados activos. ¿Quiénes son los asociados activos dentro de una organización? Pues los asociados que tienen voz y voto dentro de la organización, que cuando se reúnen en una asamblea ordinaria o extraordinaria de asociados, son los que dicen, entra este consejero, sale este consejero, se revocan poderes, entran estos asociados, se van a reformar estatutos, en fin, son los que deciden cuáles son las políticas que está llevando a cabo la organización. Son los que deciden quiénes van a administrar la organización, quiénes van a representar legalmente la organización. Entonces tenemos que como primera figura que nosotros consideramos beneficiario controlador, se encuentran justamente estos asociados activos, que son los que tienen voz y voto. También consideramos que son beneficiarios controladores a quienes administran. ¿Quiénes son los que van a administrar? Pues a veces son el consejo directivo, son un administrador único, una mesa directiva, un director general. Dependiendo de cómo funcione cada una de sus organizaciones, ustedes tienen que ver quiénes son el órgano de administración o quién es el órgano de administración dentro de sus organizaciones. Porque les digo, dependiendo de la complejidad, hay quien decide que sea una mesa directiva, un consejo directivo, o hay quien dice, tengo un administrador único o un director general. Entonces, dependiendo del órgano, pues esas personas que lo integren, también las consideramos beneficiarios controladores. Y por último, ¿quiénes son los otros que consideramos beneficiarios controladores? Los representantes legales. Porque los representantes legales tienen la característica de que a veces coinciden con ser alguna de las personas que pertenecen al órgano de administración, o ser todas las personas que pertenecen al órgano de administración y tienen además representación legal. Pero tienen la característica de que a veces realizan actos jurídicos, sobre todo, en nombre de la organización. Entonces, no diríamos que a lo mejor un contador que solamente tiene
representación para abrir cuentas bancarias sea beneficiario controlador, pero sí puede ser una persona que firme contratos, una persona que tenga actos de administración, representación para representarlo ante litigios, actos de dominio, en fin. Un representante legal que tal vez tenga muchas facultades, también considerarlo como beneficiario controlador. Ahí sí es una cuestión más casuística porque depende, digamos, de qué tanta representación legal tiene. Si ustedes tienen duda, nuestra recomendación es, pues a todos tus representantes legales considera los beneficiarios controladores, porque como la ley no, digamos que no establece una conceptualización tan acotada o tan clara para las organizaciones de la sociedad civil, pues nosotros, como las sanciones van desde los 500.000 pesos hasta los 2 millones de pesos por cada uno de los beneficiarios controladores de los que no se tenga la información completa y actualizada, son multas muy, muy fuertes, ¿no? Entonces nosotros pues tratamos de cuidarnos en salud y mejor que sobre un poquito la información a que vaya a faltar. Entonces, por eso es que nosotros siempre decimos, los consideramos con una interpretación amplia de la ley, justamente para evitar el riesgo de sanciones, porque sí están muy elevadas. Entonces les decíamos, aquí nosotros hacemos como una conceptualización híbrida de lo que está en la ley y nuestra interpretación para mayor, digamos que, comprensión de ustedes. Y van a ser entonces los beneficiarios controladores quienes directa o indirectamente, y vamos a explicar qué cosa es el directo e indirectamente, o de forma eventual ejerzan el control de la organización, fíjense que por cualquier motivo. ¿Vieron? Ejercen el control de la organización por cualquier motivo. Los asociados ejercen el control de la organización porque son los que dictan las principales políticas, son los que dicen cómo quieren que esté su organización. El consejo directivo o mesa directiva, administrador único o director general también ejercen un control de la organización porque administran, porque dicen se va a administrar de esta forma y para administrar yo firmo este contrato, yo abro esta cuenta, yo decido cómo funcionan en cuanto a la administración. Y los representantes legales pues también justamente van a ejecutar y van a poder representar a la organización en diferentes actos. Entonces, por eso es que nosotros le decíamos, ya sea como asociados activos o porque llevan a cabo directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la organización. Por eso es que nosotros les decimos considerar fundamentalmente a estas tres figuras como beneficiarios controladores, asociados activos, administradores, es decir, consejo directivo, la mayoría de las organizaciones me parece que tienen su consejo directivo, y a los representantes legales. Entonces, no va a ser una persona por cada una de ellas, no, sino si tengo 3 asociados, esos 3 asociados son 3 beneficiarios controladores, pero vaya en mi consejo son otras 3 personas que no coinciden con mis asociados. Ellos ya también van a ser considerados beneficiarios controladores. Y además del consejo, yo a lo mejor le di a Erika poderes, todos los poderes para que represente a la organización. Entonces, justamente Erika va a ser también considerada beneficiario controlador. Entonces, cuando vengo a ver, ya tengo 7 beneficiarios controladores. ¿Ok? Entonces, importante tener eso en cuenta porque a veces pensamos que es una sola persona o solamente nos quedamos con los consejeros y no apreciamos que también pueden ser los asociados y los representantes legales. ¿Vale? Hasta aquí cómo vamos. ¿Bien? ¿Todo se va entendiendo? ¿Sí? Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora vamos a una clasificación que la ley nos dice que dentro de todo el formatito que les decía, les vamos a compartir un formatito elaborado por nosotros, no es que haya un formato oficial de identificación de beneficiario controlador, este es un formato que nosotros elaboramos, que nos parece bastante completo y que tiene en cuenta justamente todo lo que establece la ley.
pues dentro de ese formato ustedes van a ver como parte de la información que se solicita pues el nombre, apellidos de la persona, su identificación oficial, incluso qué tipo de identificación oficial, es decir, el número, qué tipo de identificación oficial, se les solicita el RFC, el CURP, el estado civil de la persona, su domicilio particular, su domicilio fiscal cuando a veces no coincide. Es decir, se solicita un montón de información personal de los beneficiarios controladores. Incluso, que por eso es que consideramos que es un poco invasiva a la protección de nuestros datos personales, es que no se solicita únicamente la información de los beneficiarios controladores, sino también de personas con ellos relacionados, como son los cónyuges o concubinos. Entonces, todas las personas que tengan una relación de concubinato o que tengan alguna relación marital, justamente también hay que solicitarle la información de sus esposos, de las personas con las que tienen esta relación marital, esté formalizada o no, para integrarlas igualmente a los expedientes del beneficiario controlador, porque va a haber que integrar la identificación oficial del beneficiario controlador, la identificación oficial hasta de su esposa, el certificado de estado civil, ya sea de un acta de matrimonio, ya sea el acta de divorcio o un acta de defunción, en fin, toda esa información tiene que solicitársela a los beneficiarios controladores, sus constancias de identificación fiscal, sus CURP hay que solicitarlo, comprobantes de domicilios actualizados, hay que solicitarle también cómo es que se establece la relación con la persona moral, es decir, si yo por un acta de asamblea de asociados nombré a mi consejero, yo tengo que en este expediente pues agregar esa acta donde ocurrió ese nombramiento. Entonces tienen que tener un montón de información personal, a veces información personal un poquito sensible de sus beneficiarios controladores y de las personas con ellos relacionados en cuanto a su estado civil, ¿no? Y también nos dice la ley que vamos a tener que clasificar a nuestros beneficiarios controladores en dos clasificaciones. Una es si son directos o si son beneficiarios controladores indirectos. Y aquí la mayoría creo que están en un supuesto de beneficiarios controladores directos, perdón. Pero si alguno tuviese el supuesto de que esté en un estado de beneficiario controlador indirecto, por favor, tome el micrófono y coméntenos también su experiencia, ¿no? Esta clasificación que tenemos que decir si son directos o indirectos, ¿en qué consiste? Bueno, van a ser beneficiarios controladores directos las personas físicas que directamente pertenecen a la organización porque son asociados activos, consejeros o representantes legales. Entonces, tenemos una persona moral que va a ser mi organización, pongamos por ejemplo que puede ser Fundación de Acero. Fundación de Acero pues tiene personas físicas que directamente forman parte de su organización y son consideradas beneficiarios controladores directos. Una pregunta, Celina. ¿Los asociados activos de Fundación de Acero todos son personas físicas o hay alguna persona moral? Son personas morales. Son personas morales. Entonces, nos viene perfecto porque les vamos a poner el segundo ejemplo. Pero si se dan cuenta lo que nos dice Celina, son personas morales. Eso significa que sus asociados y probablemente sus consejeros son personas morales. Pero además, tienen directores en Fundación de Acero. Esos directores son considerados beneficiarios controladores directos. Y también van a tener beneficiarios controladores indirectos y por eso el ejemplo de Fundación de Acero nos viene como anillo al dedo. Justamente porque las personas que forman parte
de las personas morales que integran Fundación de Acero son considerados beneficiarios controladores indirectos. ¿Qué significa esto? Vamos a poner que Fundación de Acero es un círculo grande que a su vez tiene varios círculos chiquititos. Esos círculos chiquititos son las empresas que forman parte de Fundación de Acero. Y esos círculos pequeñitos están integrados por personas físicas que van a ser los beneficiarios controladores directos de esas personas morales que forman parte de Fundación de Acero. Entonces, esas personas físicas van a ser beneficiarios controladores indirectos de Fundación de Acero. Por tanto, Fundación de Acero va a tener las dos clasificaciones, que van a ser beneficiario controlador directo y beneficiario controlador indirecto. Pero eso es porque el caso de Fundación de Acero tiene una complejidad un poquito mayor en temas administrativos y en temas de gobernanza. En el caso de la mayoría de sus organizaciones, si no están constituidas o si no cuentan con consejeros o asociados que sean personas morales, entonces van a ser directamente considerados beneficiarios controladores directos. Solamente si están en el supuesto de Fundación de Acero, entonces puede que tengan los dos tipos de beneficiarios controladores en materia fiscal, que van a ser los directos, como puede ser Celina, que es directora, y va a estar también considerados los beneficiarios controladores indirectos, que son los socios accionistas de las empresas que forman parte como asociados de Fundación de Acero. ¿Esto quedó claro? ¿Quiere alguien tomar la palabra porque no le quedó claro? ¿Alguna duda? Veo en el chat un par de dudas y las vamos a ir leyendo. Nos dice Nara. Perdóname si el nombre no lo pronuncié bien. Puedes tomar el micrófono. Nos dice: estos beneficiarios deberán estar avalados por un instrumento notarial. Muy interesante la pregunta que nos hace, porque puede que sea por un instrumento notarial o puede que sea por un contrato laboral o por un contrato de cualquier otro tipo. El punto es que en el documento que sea, es decir, en el instrumento legal jurídico que se utilice, esta persona debe haberse nombrado de alguna de estas formas, como les decíamos, ¿no? En un instrumento notarial sería como asociado, como consejero, pero probablemente también un director no es nombrado a veces en asamblea y es nombrado en un contrato específico. Entonces, dependiendo del instrumento que se utilice, ese instrumento tenemos que agregarlo. Muchas veces va a ser notarial, pero a veces no tiene por qué ser un contrato notarial. Entonces es importante saber que cuando no sea un instrumento notarial, yo tengo que buscar cuál es el instrumento por el que yo nombré a esta persona como director o como representante legal. Bueno, los representantes sí serían, tienen que estar protocolizados ante notario, pero a veces se le da determinadas facultades justamente por un contrato, ¿vale? Entonces, interpretar que no es solo un instrumento notarial, sino puede haber otros instrumentos legales por los cuales se vaya a considerar esa persona como beneficiario controlado. Nos dice también, nos preguntan de Fundación Totanacapam Ángel. Nos dice, en parte del SAT se debe subir esa información. Supongo que es una pregunta que en qué parte del SAT se debe subir esa información. Nosotros no hemos realizado cómo se hace y cómo se reporta. Nos interesa estar al día. Muy bien la pregunta, pero justo vamos a hacer referencia a las primeras palabras que decíamos. Esto no lo vamos a subir a ningún lugar. Y aquí les pido, tomen nota. ¿Dónde se guarda esta información? Esta información es parte de la contabilidad de la organización. Es como un papel de trabajo más. Por eso es que les decía, donde ustedes tengan la contabilidad de la organización, creen una carpeta que se llama beneficiarios controladores. Y en esa carpeta ustedes ponen
una carpetita por cada uno de los beneficiarios controladores. Si llega el día de mañana y alguien del SAT te toca la puerta y te dice, dame la información de tus beneficiarios controladores, tú les dices, muy bien, aquí la tengo en soporte digital o quieres que te la imprima. Y entonces, o puedes tenerla de los dos formatos, de forma tal de que tú los tengas bien ubicados, pero es como parte de tu contabilidad, no la vas a subir a ningún lugar. Y acá quiero hacerles un señalamiento que nos ha tocado, porque hay muchas personas que se aprovechan, muchos despachos que se aprovechan del desconocimiento de nuestras organizaciones, y nos acaba de pasar hace un par de semanas que nos dice una clienta, un despacho tal me está ofreciendo venderme un manual de beneficiario controlador. La ley no te lo exige como obligación. Y ya ahí a lo mejor ibas a pagar, qué sé yo, a lo mejor hasta 10,000 pesos por un manual que no te hace falta. Si tú quieres tener un manual, ok, pero no es porque te lo ponga la obligación en la ley, ¿eh? En la ley no te exigen contar con un manual de identificación de beneficiario controlador. Te exigen esto, tenerlos correctamente identificados, tener su información actualizada, tener su información correcta, pero no te exigen que los tengas que tener en un manual. Hay clientes que nos han pedido, desarróllame un manual de identificación de beneficiario controlador, pero eso es otra cosa. Que ustedes por voluntad propia quieran tener el instrumento que a lo mejor les ayude a organizar, pero no se vayan por desconocimiento a dejar tampoco, digamos, que se aprovechen de ustedes, porque hay despachos que les están vendiendo la obligación de una forma diferente a como está la ley. Entonces, ojo, la ley no exige un manual de identificación de beneficiario controlador. Exige, tienes que tenerlos identificados y los expedientes completos. Incluso la ley no te exige qué documentos tienes que tener del beneficiario controlador. Sí te dice que debes tener como que un soporte que lo compruebe, pero no te dice qué tipo de documentos. Nosotros a raíz de la información que te solicitan, desarrollamos como un catálogo de documentos que se le deben solicitar, pero a nuestra interpretación. Ojo. Entonces, importante, esta información no se sube, se guarda. Ustedes no la van a subir a ningún portal, no se la van a enviar al SAT de ninguna forma, a menos que la estén solicitando. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? Entonces, continuamos. Cualquier duda que no les vaya quedando claro, ustedes igual me lo van diciendo. Nos dice Paola, ¿puede ser un beneficiario controlador indirecto nuestra fundación filial en Estados Unidos? Paola, ahí te pido que nos cuentes un poquito más de esta fundación filial. ¿Es asociada de la organización de ustedes? Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Paola? Muy bien, gracias, mucho gusto, Laura. Mira, es una fundación que tenemos en Estados Unidos y a través de ella recibimos donativos. Entonces, tenemos un representante legal, pero digamos que se llama Kimbe Foundation y se maneja como si fuera de manera independiente para que en Estados Unidos la gente que nos done pues tenga un beneficio fiscal y a su vez ellos nos hacen llegar ese dinero a México para poder disponer de él para nuestro objeto social. Ok, entonces entiendo que vienen a ser donantes de ustedes, no es que formen parte de la gobernanza de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Es así? En nuestros documentos notariales no aparece la filial como tal, digamos que lo sabemos de manera interna, pero no hay un documento soporte. Entonces no es considerado beneficiario controlador. Sí, sí va a ser considerado donante porque entiendo que les dan recursos a ustedes. Entonces, dependiendo de los montos, ahí sí lo tienes que ver en materia de ley antilavado. Pero en materia fiscal, no, por lo que me estás comentando, no es considerado beneficiario controlador. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? Un placer. Nos dice Patricia, la organización tiene un consejo directivo con un presidente y una secretaria. Las dos tienen representación legal. ¿Son beneficiarios controladores los dos? Sí, Patricia.
Nos dice, al presentar el aviso de socios y accionistas, pregunta si tiene control de efectivo. Eso se refiere al beneficiario controlador porque se indicó al presidente del consejo. No, eso no se refiere al beneficiario controlador, es otro tipo de obligación fiscal. Nos dice Erika, si yo soy coordinadora administrativa, dentro de mis funciones tengo autorización de firmar cheques mancomunados. Esta función la tengo inscrita en mi contrato laboral. ¿Sería beneficiario controlador? Muy buena tu pregunta, Erika. Tengo autorización para firmar cheques mancomunados. ¿Mancomunados con quién, Erika? Mancomunados con el representante legal. Sí, pero tú entonces me dices que también eres representante legal, ¿no? ¿O no? No, no soy representante legal. Y entonces con el representante legal firmas estos cheques Así es. para realizar pagos o algo así, quiero Sí, entender, ¿no? transferencias electrónicas y chequera. Ok. El representante legal, por lo que me comentas ahí, siento que tú no serías beneficiario controlador, al menos por esa facultad que me estás diciendo. Habría que revisar otras facultades, pero por Ajá. esa entiendo que no. Pero la persona que lo firma contigo, que me estás diciendo que es representante legal, probablemente él sí. Sí, de hecho, Habría que revisar de lo tuyo exactamente qué otras funciones tienes para ver si eres beneficiario controlador. Pero por lo que me estás diciendo ahí, no te consideraríamos beneficiario controlador. ok. Perfecto. Gracias, Laura. No, de que un placer. Qué alivio, ¿no? Cuando te dicen que Sí. no. Saludos. Sí. Entonces nos dice Rosalina, ¿qué pasa si un consejero que su nombre aparece en el instrumento notarial se rehúsa a darnos información? Solo nos dio la carta. ¿Qué carta, Rosalina? Platícanos un poquito en qué consiste la carta. Me imagino que es la carta de identificación de beneficiario controlador. Ah, pero ahí justo le hice la pregunta porque ahí estamos confundiendo el tema del beneficiario controlador de la ley antilavado con el beneficiario controlador del Código Fiscal de la Federación. Exactamente. Entonces, él me dice, yo con esa pura carta ya No te quedo escucho pagado. casi, Rosalina. Nada más el exactamente. ¿Sí? Sí, exactamente. Ya nada más con esa carta, él ya no nos quiere dar más documentos. Pero a ver, ahí es una pregunta importante la que te voy a hacer. ¿Este beneficiario que me dices, consejero, forma parte de tu organización o es un donante tuyo? Es un parte del consejo directivo. ¿Y qué carta te dio entonces? Él confundió y nada más me firmó la de la carta de beneficiario controlador para lavado de dinero. Sí, pero para lavado de dinero tú no le deberías ni pedir carta de beneficiario controlador a él, porque es respecto a tu donante y lo vamos a ver después. Ah, ok. Ya ves que ahí también hay una carta donde te obliga que si él es asociado de otro organismo donde puede estar el 69B, Ah, sí. esa información, esa carta también no la dio. Sí, pero no tiene nada que ver con Nada ninguno de que estos ver, temas. Nada que exactamente. ver. Pero no Ahí nos lo que quiere dar. tienes es que tener en cuenta que él, como él es un consejero de tu organización, tú no le das a firmar una carta, tú le vas a dar un formatito que puede ser el que nosotros te vamos a enviar y ese formatito que te lo complete y le vas a decir, yo necesito esa documentación. ¿Qué puede pasar? Que él se rehúse a dártela. Sí. El tema ahí es que si él se rehúsa a dártela, quien tiene la obligación es la organización, no es él. Entonces ahí ustedes van a tener que tomar medidas como organización de ver si le dicen, bueno, si no quieres esto, te tengo que sacar de consejero o asumir el riesgo que puede conllevar eso. Porque les decía, las multas son de 500 a 2 millones de pesos, de 500,000 a 2 millones de pesos por cada uno de los beneficiarios controladores de los que no se tenga la información completa y actualizada. Por tanto, es que te digo, ahí ustedes tienen que a lo interno de sus organizaciones tomar medidas. ¿Qué hago con este consejero?
me arriesgo porque es muy buen consejero y entiendo que no me quiera dar la información, o digo, no me estás ayudando con la organización, por tanto necesito que te quedes como a lo mejor consejero consultivo para no tener para que no entres en acta y no tenga que dar información de tu persona. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Sí, Perfecto. gracias, Laura. Entonces es importante, de todas formas, Rosalina, te voy a pedir, préstale mucha atención a la presentación. Casi que en la última filmina nosotros vamos a poner un comparativo, una tabla comparativa entre beneficiario controlador de la ley antilavado y beneficiario controlador del Código Fiscal. Ahí, si a ustedes no les quedará algo claro, creo que en esa tablita ya ustedes van a lograr entender cualquier dudita. Pero importante, no podemos confundirlos porque al día de hoy no están concebidos de la misma forma en la normatividad, ¿vale? Exacto. Dale, gracias, Muy bien. Laura. No, un placer. Entonces, ya terminamos hasta aquí la parte del beneficiario controlador en materia fiscal. Acuérdense que el que estuvimos hablando hasta el momento es en materia fiscal. Por tanto, puede conllevar sanciones de tipo fiscal, como puede ser la revocación de la donataria autorizada, como puede ser las multas que ya les comentaba. Sin embargo, tenemos otra figura de beneficiario controlador o dueño de beneficiario, que es como también se conoce en la norma, que es el de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que es la ley antilavado, como siempre les comentamos, ¿no? Y entonces vamos a ver en qué consiste este beneficiario controlador. Como esta conceptualización estaba en la ley pues un poquito más pequeña, sí se le pudimos poner los fundamentos legales, pero en el caso del Código Fiscal pues es digamos que una conceptualización más dispersa y por eso acá sí les ponemos los fundamentos legales. Acá el fundamento legal principal es el artículo 3, fracción tercera de la ley antilavado. Sin embargo, también el artículo 14 del reglamento nos dice que el beneficiario controlador también se entenderá como dueño beneficiario, es decir, al beneficiario controlador en el reglamento se le conoce también como dueño beneficiario. Y en las reglas de carácter general, en el artículo 3, fracción cuarta y fracción séptima, también nos hablan un poquito de qué entender por beneficiario controlador. Si ustedes se dan cuenta entonces en la conceptualización del artículo 3, fracción tercera que les comentábamos, nos dice que beneficiario controlador va a ser a la persona o grupo de personas que por medio de otro de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento, disposición de un bien o servicio, o ejerce el control de aquella persona moral que en su carácter de cliente usuario, es decir, de donante, lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebre alguno de ellos. Se entiende también que va a ser beneficiario controlador a la persona o grupo de personas que controla a una persona moral cuando a través de la titularidad de valores por contrato de cualquier acto puede imponer directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes. También a la persona que pueda mantener la titularidad de los derechos que permitan directa o indirectamente ejercer el voto respecto de más del 50% del capital social, o dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la misma. Si se dan cuenta, nos coincide un poco lo que viene a ser el apartado tercero de este artículo, nos viene a coincidir un poco con la conceptualización que nos da el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, la obligación del beneficiario controlador en materia de ley antilavado, nosotros consideramos que esta obligación, bueno, consideramos no,
efectivamente en la ley te dice, en el artículo 18, fracción tercera, si mal no recuerdo, nos preguntan, nos comentan quién va a ser considerado el beneficiario controlador y nos dice que vamos a tener que solicitarle la información al beneficiario controlador, bueno, nuestros donantes respecto a sus beneficiarios controladores. Pero esta obligación radica en preguntarle al donante. Entonces, ustedes lo que van a hacer es al donante de ustedes preguntarle, ¿tienes beneficiario controlador? ¿Sí o no? Si te dice que no, tú no tienes que obligar a tu donante a que a fuerza tiene que tener un beneficiario controlador. Tu obligación no radica en eso. Tu obligación radica en preguntarle. Y por eso es que les decía que es un tip que le queremos dar. Porque a veces queremos obligar a nuestro donante a que efectivamente tiene que tener un beneficiario controlador porque el Código Fiscal lo dice. Pero esto no es materia fiscal. Esto es materia administrativa. Por eso es que les digo que es diferente al otro. Acá nuestra obligación es preguntar al donante. Si el donante nos dice que sí tiene beneficiario controlador, ahí ustedes le hacen una segunda pregunta. ¿Cuentas con la información de tu beneficiario o de tus beneficiarios controladores? ¿Sí o no? Dependiendo de lo que te diga, si te dice que no, vuelve a terminar tu obligación. Si te dice que sí, le haces una tercera pregunta. ¿Me puedes compartir su información? ¿Y qué información le tienes que pedir? Nombre completo, fecha de nacimiento, cuál es su RFC, cuál es su CURP y cuál es su dirección. Fuera de eso no le tienes que pedir más nada. Y a veces cometen el grave error las organizaciones de que quieren a fuerza obligar a sus donantes a que tienen que tener un beneficiario controlador en materia de ley antilavado. Y no, error. La ley antilavado, como está escrita, al día de hoy, nos establece que nuestra obligación es preguntarle a nuestros donantes. Eso sí, esa pregunta debe estar avalada, la respuesta, con una carta que esté firmada o un formato que esté firmado por el representante legal del donante o si es donante persona física por el mismo. Donde ustedes le preguntaron, ¿tienes beneficiario controlador? Si te dicen que no, mándenle ustedes mismos los formatitos donde diga, no cuento con beneficiario controlador y con eso la salvaron. Ya que lo que tiene que estar firmado y debe tener fecha. ¿Ok? Y ya si se quieren poner un poquito más exquisitos, que sea bajo protesta de decir verdad. Nosotros recomendamos mucho que digan que no tienen beneficiario controlador de acuerdo al artículo 3, fracción tercera, inciso A, de forma tal de que no tiene beneficiario controlador porque no va a tener una persona que se beneficie directamente con la realización del acto o operación que sería de la emisión del donativo. ¿Ok? Entonces, entender que yo solamente tengo que tener esta obligación cuando, bueno, respecto a mi donante, cuando mi donante me emite un donativo que además alcanza el umbral de identificación, que al día de hoy está, ahora mismo les digo en 166 y cachito, ahora les digo el monto exacto, en cuanto está 166.502.70. Si yo recibo de un donante ese monto, pues entonces dentro de la documentación que le tengo que pedir a mi donante para elaborar el expediente único de donantes, yo le tengo que pedir este formato de que me diga si tiene o no tiene beneficiario controlador, ¿ok? Pero si les dice que no, ustedes no se preocupen, está correcto, ¿ok? ¿Aquí quedó claro? ¿Sí? Perfecto, Erika, gracias por confirmar. Entonces, continuamos. Nosotros también para esto de entender un poquito mejor a quién considerar como beneficiario controlador, nosotros lo hemos, digamos que visto de que lo podemos identificar de esta forma. Y es haciéndonos dos preguntas, ¿no? Preguntando si alguien más disfrutará de algún privilegio de la celebración de ese otorgamiento del donativo a nosotros,
o de quien lo vaya a recibir, lo que es lo mismo decir, ¿obtiene un beneficio directo de la operación? ¿Sí o no? Y ejemplos de esto es que a lo mejor sí va a obtener un beneficio directo porque va a ser lícito dinero, va a hacer que parezca lícito un dinero proveniente de una actividad ilícita, porque va a beneficiarse directamente de la aportación del donativo que él mismo realizó, es decir, hacer que recircule el dinero para su propia satisfacción e interés. Entonces, eso es un ejemplo que nosotros podemos preguntarnos, ¿obtiene un beneficio directo? Y la segunda acepción respecto a la regulación legal que vimos es que se entiende además que puede ser un beneficiario controlador cuando es una persona moral que se entienda como socio mayoritario, que ejerza el control de alguna forma dentro de la organización de forma tal de que pueda ser capaz de imponerse en las asambleas en las cuales se tomen decisiones atinentes a la empresa o imponga la toma de acuerdos tanto en la administración como en la celebración de operaciones. Ejemplo de esto puede ser un accionista o un grupo de accionistas que controlen más del 50% del capital social de una empresa o de sus derechos de voto. Entonces, si nos damos cuenta, hay una intención por parte de los legisladores de que ambos conceptos que están nombrando de forma igual en dos legislaciones diferentes sean más o menos lo mismo, pero al día de hoy, digamos que la ley antilavado probablemente ha quedado obsoleta respecto, en este concepto, respecto al Código Fiscal de la Federación, pero al estar un poco obsoleta porque no coincide textualmente el concepto con el que tiene en el Código Fiscal, nos da la apertura de que nosotros nos simplifica un poco el trabajo. ¿En qué sentido? Que nosotros la obligación que tenemos es de preguntar. Entonces, como tenemos la obligación de preguntar, si nuestro donante nos dice no tengo beneficiario controlador y te lo firma por escrito, ya con eso terminó nuestra obligación y no tenemos que estarnos preocupando de que nos dé más información. Con que nos diga el no por escrito, con eso la hicimos, ¿vale? ¿Claro hasta aquí? Creo que teníamos una pregunta. Nos dice Montserrat, si en un acta aparece un consejo directivo, una asamblea de asociados, una secretaria, un tesorero, una presidenta que a su vez es representante legal, ¿todas esas figuran como beneficiario controlador? Sí, sí, Montserrat, solamente que beneficiario controlador en materia fiscal, porque, bueno, ahora que estaba leyéndola ya estamos en beneficiario controlador en materia de PLD, pero en materia fiscal sí son considerados beneficiarios controladores. En materia de cumplimiento de ley antilavado, es como el ejemplo que le poníamos con Rosalina, que aquí sí es donde se le pide una cartita firmada al representante legal de nuestro donante o al donante, si es persona física, pues al mismo donante, ¿vale? Nos preguntan, sí, Montserrat, muchas gracias. Entonces, ¿en qué consiste la política para la identificación del beneficiario controlador en materia de cumplimiento de ley antilavado? Pues es simplemente una declaración firmada por el cliente, en la que, es decir, por el donante, en la que no actúa a favor de un tercero. Fíjense, es una declaración firmada. Yo no voy a hacer un expediente como el que tengo que hacer en materia fiscal por cada uno de mis beneficiarios controladores pidiéndole un montón de información. Aquí con que él me firme una declaración donde me diga no tengo beneficiario o si tengo beneficiario se llama tal y no tengo la información, ya ahí yo terminé. O puede que me diga si tengo beneficiario, si tengo la información y mira, estos son los 5 datos que tengo. Entonces, esos 5 datos son los que ustedes ingresan en el portal de prevención de lavado de dinero. Pero si les dicen que no, ustedes en el portal de prevención de lavado de dinero le dan continuar sin beneficiario controlador, porque ustedes a fuerza no tienen que tener su donante y beneficiario controlador. De hecho, ¿qué nos pasa mucho en esta materia? Es que los donantes, sobre todo los extranjeros, no saben qué cosa es el beneficiario controlador. No entienden. Entonces, aunque ustedes le quieran explicar, no entienden. Por eso es que les digo, es más fácil que le pongan la preguntita y que le señale sí o no y que la firme
o que ustedes les emitan un formatito donde digan no tengo beneficiario controlador porque no hay persona que se beneficie directamente con el otorgamiento de este donativo. Y con eso ustedes cumplieron elegantemente con la obligación y correctamente y no tienen por qué tener ninguna multa. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta respecto al beneficiario controlador en materia de ley antilavado es solicitarle la información acerca justamente de ese proveedor de recursos y los documentos, ojo, no son obligatorios que se los pidan. Es siempre y cuando el cliente, es decir, siempre y cuando el donante manifieste no contar con ellos, ustedes ahí no tienen por qué pedir la información. Si les dicen no tengo la información, no tienen que obligarlo a que la tenga, ¿vale? Nos preguntan acá, Cintia, ¿qué pasa si la persona responde que sí conoce al beneficiario y que sí tiene la información, pero no la quiere compartir? Mira, ahí es un tema el no querer al no poder. Me preocuparía un poco que te pongan que no la quiere compartir. Es preferible que ahí hables con él y que si te va a responder que sí tiene la información, pero que no cuenta con ella o que no la puede compartir, porque probablemente dentro de su legislación interna o dentro de sus políticas internas, pues está prohibido compartir información personal. Esa puede ser una muy buena justificación. No te digo que no vaya a conllevar alguna, digamos, sanción, pero realmente como tu expediente consta de probablemente 6 documentos para tu donante y este es uno de los documentos y tú estás recabando la firma de que efectivamente sí le preguntaste y te está poniendo por escrito su respuesta, no debes tener ningún problema. Pero esto de que si tienen información pero no la quiere compartir, esto de el no querer sí puede traer problemas. Entonces sí te sugeriría que ahí le digas a tu donante que te cambie un poquito las palabras. No que te diga que no quiere, sino que no puede compartirla. ¿Sí me explico, Cintia? Porque el no querer sí puede ser causal de que tú le digas al donante no confío en ti, por tanto prefiero que no me emitas el donativo y tengas que dar un aviso de 24 horas que pone sobre aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que puede traer un problema para tu mismo donante. Entonces se puede desencadenar una cantidad de problemas que yo te digo, el no querer y no poder es dos cosas totalmente diferentes, suenan totalmente diferentes y una te protege, pero la otra te deja muy al descubierto. ¿Sí quedó claro, Cintia? Bueno, perfecto. Gracias, Cintia, por confirmar. Entonces, continuamos. Ya casi estamos terminando. Bueno, esta es una tablita comparativa, que era lo que yo les decía, que ya si les queda alguna duda, independientemente de que, claro que nos pueden preguntar, acá esta tablita les va a permitir a ustedes entender por qué una se considera de una forma y por qué la otra. Las comparaciones en este tipo de cuestiones son súper importantes. Porque si nos damos cuenta, era lo que les decía, es un mismo concepto o una misma denominación, dos leyes diferentes, y como están reguladas al día de hoy, son dos tipos de obligaciones diferentes. Son dos tipos de personas diferentes. Entonces vamos a entender un poquito por qué. Y nos vamos a la comparación. Les decía, en el Código Fiscal y la miscelánea, la obligación es para todas las personas morales. Todas las del país. Eso incluye a organizaciones de la sociedad civil y da igual si son donatarias, no donatarias, da igual todo eso. Todas las personas morales. Sin embargo, fíjense que en la ley antilavado, la obligación es para quienes realizan la actividad vulnerable únicamente. ¿Y quién realiza la actividad vulnerable? Si nos vamos al artículo 17, fracción 13ª de la ley antilavado, en ese artículo nos dice que van a ser consideradas actividad vulnerable a las asociaciones y sociedades civiles sin fines de lucro que reciban donativos por una cantidad igual o superior a
tantos umbrales, ¿no? En este año son de 166.000 y cachito y de 333.000 y cachito, ¿ok? Entonces, van a ser considerada actividad vulnerable, pues, cada una de sus organizaciones cuando reciban un donativo que alcance esos umbrales, ¿vale? Por tanto, la obligación no la tiene mi donante, que eso es lo que a veces tenemos la equivocación. La obligación la tiene mi organización por haber recibido el donativo que a lo mejor me dio la organización de Erika. Y entonces yo le tengo que decir a Erika, ayúdame a cumplir con mis obligaciones, pero Erika no es la obligada es mi organización, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta. En el Código Fiscal y Miscelánea, sí, cada una de sus organizaciones está obligada a identificar, a tener un expediente como parte de su contabilidad de sus beneficiarios controladores. Pero en la ley antilavado es otra cosa. En la ley antilavado es si mi donante, por ejemplo, Erika, la organización de Erika le da a mi organización un donativo de 200.000 pesos. Yo tengo que elaborar un expediente único de donante por este donativo que me emitió la organización de Erika. Ah, ¿qué es lo que pasa? Que entonces yo le tengo que decir a Erika, suponiendo que fuera la representante legal, Erika, necesito que me des información de tu beneficiario controlador. ¿Tienes o no tienes? No, no tengo beneficiario controlador. Ya ahí terminó. Yo no necesito obligar a Erika que me dé la información porque en materia fiscal todos tenemos beneficiario controlador. No, son temas diferentes. Código fiscal es materia fiscal. Ley antilavado es materia administrativa. Por tanto, obligaciones diferentes, ¿vale? Vamos a la segunda comparativa. En la ley antilavado se nombra también como dueño beneficiario. ¿Se acuerdan que les decíamos que en el reglamento aparece? Sin embargo, en el Código Fiscal no se conceptualiza como dueño beneficiario. No aparece. Solo se habla de beneficiario controlador. Y el concepto a nivel internacional, sí habíamos comentado que era beneficiario final, pero es a nivel internacional. En México, porque yo digo que son malas asesorías porque hay abogados de estos muy, no sé, como que les gusta parecer que saben mucho, entonces te empiezan a hablar de beneficiario final. No, háblame como dice la legislación nacional. La legislación nacional habla de beneficiario controlador, no de un beneficiario final, entonces no confundir conceptos. Ustedes en materia de Código Fiscal y Miscelánea se habla solamente de beneficiario controlador. En ley antilavado se le dice que el beneficiario controlador puede ser también un dueño beneficiario, ¿vale? Tercera, el Código Fiscal y la Miscelánea habíamos dicho que la información la puede solicitar las autoridades nacionales o internacionales. No vamos a subir eso a ningún lugar. ¿Dónde es que lo vamos a guardar? A ver, si tú te acuerdas, Erika, que eres la que me sale acá. ¿Dónde dijimos que le iban, o alguien que responda? Sí, es parte de los papeles de trabajo de la contabilidad. Un Perfecto, expediente. perfecto. ¿Y dónde vas a tener eso? En mi expediente. Muy bien, en un expediente dentro de los papeles de trabajo de la contabilidad. Ahí es donde yo voy a tener la información de mis beneficiarios controladores. Ah, pero cosa diferente es en materia de cumplimiento de la ley antilavado. Quien solicita la información es la organización de la sociedad civil que está recibiendo el donativo, que es la que tiene la obligación de elaborar un expediente de donante. Esa entonces le va a solicitar una constancia a su donante por ese donativo que emitieron igual o superior a los 166.000 y cacho, 500 no sé cuánto para este año. El año que viene van a ser otros montos. Por tanto, no la tienen siempre todas las organizaciones, solamente respecto a los donantes que les emitan donativos de estas cantidades, no a cualquier donante. Y yo le voy a pedir su constancia, es decir, que me diga si sí o si no. Yo no necesito que a fuerza me diga que sí. Ah, y si me dice que sí tiene la información, que sí me la puede compartir, entonces esa información yo sí la subo. Pero no
no la subo a cualquier portal, sino la voy a subir al portal de prevención de lavado de dinero. En el apartado donde dice beneficiario controlador, ahí yo lleno sus datos. ¿Qué datos voy a poner? Nombre completo, su fecha de nacimiento, su RFC y su CURP, ¿vale? No recuerdo ahora si también solicitan el domicilio, pero creo que es una de las cuestiones que solicitan. Fuera de eso, ya. No tengo que solicitar más nada, ni tengo que subir ningún documento, ¿ok? Pero si él me dice que no, yo le pongo no cuenta con beneficiario y continúo con el llenado de mi aviso, ¿vale? Cuarta, como ya vimos, en el Código Fiscal y en la miscelánea nos dicen que en el expediente debemos clasificar a nuestros beneficiarios controladores en directos o indirectos. Sin embargo, esto no aplica en la ley antilavado. No aplica. En la ley antilavado no nos preguntan nada de eso. Por eso es que les digo, a veces nosotros somos los que complejizamos las cosas cuando la normatividad nos las pone un poquito más sencillas. Quinta, en el Código Fiscal y la miscelánea, esta obligación es independiente de la actividad mercantil o social que se lleve a cabo. Por tanto, hagas lo que hagas, eres considerado persona moral, tienes la obligación, ¿vale? Así es como lo tienen que ver, porque es para todas las personas morales. Sin embargo, en las organizaciones de la sociedad civil es respecto a la actividad de recepción de donativos. A veces nos preguntan, no que brindé un servicio y me están pagando por ese servicio. ¿Eso tengo que solicitar expediente? No, porque es solamente para la recepción de donativos y de los donativos que alcanzan el umbral de identificación que habíamos dicho que es de 166.502 punto no sé cuánto, ¿vale? Entonces, solamente en esos casos es que yo le voy a pedir la documentación a mi donante respecto al donativo. Sexta, esto no aplica en el Código Fiscal y la miscelánea, pero sí aplica en la ley antilavado y es un poco lo que a nosotros nos ayuda a elaborar esas constancias que nosotros le decimos de inexistencia del beneficiario controlador. Y es que la conceptualización que establece la ley antilavado en su artículo 3, fracción tercera, inciso A, dice que obtiene un beneficio directo de la operación, del que se puede interpretar como aquella persona que disfrutará de algún privilegio de la celebración de la actividad vulnerable o va a tener un beneficio directo para sí con la operación. Fíjese que en el Código Fiscal no habla de eso. En el Código Fiscal habla de tener el control, de llevar las principales políticas, la administración o la representación de la organización. Pero nos dice en la ley antilavado que sí puede ser considerado el beneficiario controlador el que quiere obtener un beneficio directo con la operación. Entonces, este parrafito que nosotros le pusimos ahí en el número 6, es en el número 7, es súper importante porque ustedes pueden hacer unas cartitas de inexistencia de beneficiario controlador para sus donantes. Nosotros le vamos a pasar unos formatitos también, donde va a decir, de acuerdo al artículo 3, fracción tercera, inciso A, no tiene beneficiario controlador porque no tenemos una persona que se beneficie directamente con la operación que se está realizando del otorgamiento del donativo. Cosa diferente es que a veces nos dicen, no, el beneficiario del recurso. El beneficiario del recurso, que son los beneficiarios de sus organizaciones. No tienen nada que ver ser beneficiario del recurso con ser beneficiario controlador, ¿vale? Una cosa es que tú te beneficies porque como parte de digamos, del cumplimiento del objeto social autorizado de esa otra organización, te apoya a tu organización económicamente o dan canastas básicas o dan artículos de prevención de del COVID o hacen un montón de actividades diferentes en pos de un objeto social autorizado. Cosa diferente es esto. Estos sí son obligaciones que no tienen nada que ver con ser beneficiario de un recurso, ¿vale? Y por último, en el tema de las sanciones también tienen diferencias, porque en el Código Fiscal y la miscelánea, si no cuentan con información del beneficiario controlador,
es causal de multa. Por eso el ejemplo que poníamos hace ratito. Si tu consejero está diciendo que no te quiere dar la información, ya tú sabes que ahí puedes tener una multa, porque no vas a tener la información de todos tus beneficiarios controladores completa. Y la ley nos dice que las multas pueden ir desde los 500,000 hasta los 2 millones de pesos si no la tienen completa, actualizada y correcta. Sin embargo, esto no pasa en la ley antilavado, porque en la ley antilavado, si mi donante me dice que no cuenta con información de su beneficiario controlador o no tiene beneficiario controlador, no es causal de incumplimiento para mi organización. Simplemente él me tiene que firmar su respuesta y ya está. Entonces, con esa firma de esa respuesta, yo cumplo con mis obligaciones en materia de ley antilavado. Vieron que a veces nosotros complejizamos mucho los asuntos y son mucho más sencillos de lo que parecen. Vieron que en materia de cumplimiento de la ley antilavado es muy fácil cumplir porque solamente necesitas una respuesta de sí o no firmada. Mientras que en el Código Fiscal sí necesitas un expediente por cada uno de tus beneficiarios controladores. ¿Ok? Ya vieron que no tienen nada que ver, aunque los llaman de la misma forma. ¿Sí quedó claro, Rosalina? ¿Ya ahora sí? Perfecto. Me alegro mucho. Entonces, ya terminando, importante, y esto ya lo hemos venido hablando hace ratito, en cuanto a las sanciones, nosotros queríamos plantearle, ya hablamos en el cuadrito hace un momento de qué tipos de sanciones pueden haber. Sin embargo, tener en cuenta que cuando mediante el ejercicio de sus facultades de comprobación en materia fiscal, el SAT detecte cualquier hecho que constituya un incumplimiento a las obligaciones o requisitos para las donatarias autorizadas, es causal de revocación de la autorización. Aunque esto no es una obligación para donatarias autorizadas, es una obligación fiscal. Y no conocemos el caso de que haya llegado a la revocación de la autorización. Puede llegar el caso de que sea multa solo. Pero aquí se los ponemos en forma preventiva, porque al ser una obligación fiscal, puede la autoridad decir también por este incumplimiento puede traer esta otra causal de revocación, ¿vale? Entonces, tener eso en cuenta porque a veces no solo el impacto económico, sino también hasta este impacto de que no tengo pues toda la documentación, de que no tengo bien identificado a mi beneficiario controlador, me pueda traer otras consecuencias en materia fiscal, ¿vale? Por mi parte es todo. Voy a leer un par de dudas. Nos dice Eloína, ¿esos montos en una sola exhibición? Sí, Eloína. En la ley antilavados en una sola exhibición, un donativo que llega a los 166,000 pesos, que conlleva la identificación del donante y por el cual tienes que tener un expediente único de ese donante. Y si además el donativo alcanza los 333,000 pesos, tienes que emitir un aviso en el portal de prevención de lavado de dinero. 333,000 y cachito, no me acuerdo el cachito cuánto es. Y Rosalina nos dice, en un expediente digital, mira, la ley la verdad es que no dice si físico o digital. Yo para el tema del beneficiario controlador sí te diría que en digital está bien. De todas formas, como no es como en materia de PLD, que son demasiados expedientes a veces, si quieres tenerlos también impresos, estaría bien. Tenerlos impresos, es decir, los expedientes de beneficiario controlador en materia fiscal, ¿vale? En la ley antilavado sí te dicen expresamente que puede ser en un formato o en el otro, pero en el Código Fiscal no me acuerdo que dijeran en un formato o en el otro, ¿ok? Entonces sí te recomiendo por lo menos en digital. Beatriz nos dice, ustedes tienen personal para que venga a una asociación, estamos en Monterrey, Nuevo León, para orientación integral de expedientes y dudas. Sí, claro, Beatriz, con todo gusto. De hecho, ayer mismo llegué de Monterrey, por eso vengo un poquito agripada,
Entonces, sí, puedes ponerte de acuerdo con nosotros, con todo gusto, Celina, te puede pasar mi correo y con todo placer, pues vamos y les damos capacitación o lo que haga falta, nosotros podemos llegar a un acuerdo con ustedes. Y nos dice Yatnara, ¿hay algún listado de la documentación que se debe solicitar a los beneficiarios controladores? Vamos a pasarle unos formatitos de beneficiario controlador en materia fiscal y de inexistencia de beneficiario controlador en materia de ley antilavado, es decir, de las dos materias van a tener formatito, para que puedan cumplir con las obligaciones. En el del Código Fiscal de la Federación, ahí desprendemos un listadito de documentos que consideramos que deben solicitarse, de acuerdo a nuestra interpretación, Yasnara, ¿vale? Nos dice Rosalina, identificación oficial vigente, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, acta de matrimonio, constancia de identificación fiscal, identificación del cónyuge, CURP actualizado, documento notarial en el que concedan cargos. ¿Todo eso lo tomaste de mí o lo copiaste de algún lugar? ¿De lo que yo dije? Lo tomé de la que tengo yo en mi... Ok. Sí, pero de todas formas, checa un poquito el formatito que les voy a pasar, porque también hay un par ahí que son diferentes, ¿vale? Pero está bastante completo el formato de ustedes. Entonces, por mi parte sería todo. No sé si alguien quiera tomar la palabra, decir algo, le quedó alguna duda. Si no, pues un placer y les agradezco mucho pues la atención, sus preguntas y bueno, nada, quedo a sus órdenes para lo que necesiten. Yo les comparto los formatos a Celina en un momento, la información con otra nota y respecto al beneficiario controlado en materia fiscal, y Celina se las hace llegar cuanto antes, ¿vale? Celina, te cedo el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Laura. Muchas gracias a todos por su participación. Nos preguntan que por dónde nos harán llegar los formatos. Miren, primero aquí registren su participación en este código QR. Llenen sus datos y podemos hacerlo por medio de la lista de difusión o puede ser por medio de la página de fundación para que estén al pendientes. Y bueno, cualquier duda, si no lo reciben o quieren alguna sugerencia de algún tema que deseen que nosotros podamos apoyar por medio del despacho de COEO, que la verdad nos apoya muchísimo, pueden enviar las sugerencias al correo de info@fundaciondeacero.org y con mucho gusto lo tomamos en cuenta y lo agendamos, platicamos con ellos, porque principalmente pues queremos apoyarnos. A veces surgen algunos temas en el que tenemos que reforzar, entonces aquí estamos para apoyarlos. Les voy a dejar aquí el código QR para que registren su participación y pues muchísimas gracias a todos. Gracias. Bye, Laura. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Una excelente tarde. Muchas gracias. Bye, bye.